Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 de la carta a los Romanos. En este capítulo, Pablo presenta una serie de instrucciones prácticas para nosotros, para los creyentes en Cristo, y enfatiza la importancia de vivir una vida llena de amor, una vida llena de humildad y una vida llena de servicio a los demás. Es importante que le prestemos atención a este capítulo. Presenta que la transformación de la mente es esencial para vivir una vida de fe y obediencia a Dios. También presenta que la humildad y el servicio son fundamentales para construir una comunidad de creyentes que se aman y se sirven unos a otros. Humildad y servicio, importantísimo. Pero también habla sobre el amor, que el amor y la benevolencia son la base para tratar a los demás con respeto, compasión y generosidad. Entonces es importantísimo que nosotros leamos este capítulo. Dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, página 50 del año 1903. Sería provechoso para nosotros un estudio del capítulo 12 de Romanos. Es un sermón del apóstol Pablo escrito para nuestra instrucción. Interesantísimo. Por eso debemos prestarle muchísima atención, porque todo lo que habla en este capítulo, aunque es corto, solamente tiene 21 versículos, pero todo lo que enseña es profundo, es muy valioso. Préstale atención. Mensajes Selectos, página 49 del año 1898, dice la sierva del Señor: ¿qué es lo que hace Dios y qué es lo que pide de nosotros individualmente en la obra de salvarnos? Dios obra en nosotros mediante la luz de su verdad que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Las Escrituras se refieren a las obras de Dios tal como se revelan en nuestro mundo, como si fueran otros tantos maestros cuyas voces se han propagado por toda la tierra proclamando los atributos de Dios. La mente debe comprender la verdad y la voluntad debe inclinarse ante sus demandas cuando se nos presenta basadas en pruebas bíblicas. Entonces es importantísimo que nosotros leamos, pero no solamente leamos, sino que podamos obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y mira cómo introduce el apóstol su sermón de instrucciones en este capítulo. Dice Romanos 12. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. Nótese bien, es un ruego fuerte, es un ruego vehemente, como cuando estábamos muchachos nos decían: por el amor de Dios, por lo que más quieras. O sea, cuando se expresa de esta manera es porque la persona desea que la otra le escuche y le atienda, porque es algo urgente. Lo que va a mencionar Pablo aquí en este capítulo es demasiado vital para nuestra vida. Por eso él dice: os ruego por las misericordias de Dios. O sea, lo que tú más quieras, por lo que tú más anheles, por lo más importante de tu vida, préstame atención. ¿Y qué es lo que ruega el apóstol? Dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nótese bien, un sacrificio vivo contrasta con los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, que no era un sacrificio vivo, sino que el corderito era muerto, era un sacrificio muerto. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no se presentan sacrificios porque Cristo murió una sola vez y por siempre, por toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros no tenemos que llevar un corderito para presentarlo, para matarlo y presentar la sangre, no. Ahora el sacrificio que nosotros presentamos es nuestro propio cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el texto bíblico. Interesante todo esto que menciona el apóstol. Este es el deseo del apóstol. El comentario bíblico adventista me llama mucho la atención lo que dice. Menciona: este versículo atribuye un profundo significado a los principios de una vida saludable. El creyente cumple con un acto de culto espiritual al ofrecer a Dios un cuerpo santo y sano, junto con una mente consagrada y un corazón dedicado, porque al proceder así somete todo lo que hay en él a la voluntad de Dios y así abre el camino para la plena restauración en él de la imagen divina. Conservar las facultades físicas en la mejor condición posible es un acto de servicio religioso.
Esto se debe a que el cristiano glorifica a Dios en su cuerpo cuando sirve como ejemplo vivo de la gracia salvadora de Dios y participa con gran fuerza y energía en la obra de difundir el Evangelio. En esta forma fue como la corte de Babilonia contempló en Daniel y en sus compañeros una ilustración de la bondad y beneficencia de Dios, así como del amor de Cristo, dice Profetas y Reyes, página 359. Sus vidas puras y sus notables desarrollos físicos, mental y espiritual fueron una demostración de lo que Dios hará por aquellos que se entreguen a Él y procuran realizar los propósitos divinos. Gloria al Señor. Entonces, este es el sacrificio vivo. No solamente es que tú hables, no solamente es que tú cantes, no solamente es que tú te vistas como un cristiano y lleves la Biblia debajo del brazo, sino que tú vivas, que tú experimentes, que tú muestres con tu ejemplo que lo que predicas es la verdad. Y es lo que Pablo está diciendo. Os ruego por la misericordia de Dios que te presentes de esa manera. Ese es el verdadero culto. No os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso mensaje! Y la sierva de Dios, en Mensajes Selectos, tomo 1 del año 1890, dice así: el hombre caído puede ser transformado por la renovación de la mente de modo que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprueba esto? Por el Espíritu Santo que toma posesión de su mente, espíritu, corazón y carácter. ¿Dónde se hace esta comprobación? Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Una verdadera obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano y se ven sus frutos. Así como un buen árbol dará buenos frutos, así el árbol que realmente es plantado en el huerto del Señor producirá buenos frutos para vida eterna. Los pecados que nos rodean son vencidos, no se permiten en la mente malos pensamientos. Los malos hábitos son eliminados del templo del alma. Las tendencias que se han torcido en una dirección equivocada vuelven a encaminarse por el sendero correcto. Se cambian las disposiciones y sentimientos equivocados, se reciben nuevos principios de acción y hay una nueva norma de carácter. Disposiciones santas y emociones santificadas son el fruto que da ahora el árbol cristiano. Se ha efectuado una transformación completa. Esta es la obra que debe realizarse. Comprendemos por experiencia que por nuestra propia fuerza humana no tienen valor las resoluciones y los propósitos. ¿Debemos, pues, abandonar nuestros esfuerzos decididos? No. Aunque nuestra experiencia testifique que es imposible que hagamos esta obra por nosotros mismos, la ayuda depende de aquel que es poderoso para hacerla por nosotros. Pero la única forma en que podemos conseguir la ayuda de Dios es poniéndonos completamente en sus manos y confiando en que Él obre por nosotros. Cuando nos aferramos a Él por fe, Él hace la obra. El creyente solo puede confiar. A medida que Dios obra, podemos obrar confiando en Él y haciendo su voluntad. Gloria al Señor. Entonces ahí está todo lo que tú y yo necesitamos, querido hermano, para encontrar salvación. Es una obra que Dios hace en nosotros, que no necesitamos hacer nuestros esfuerzos, pero sí es importante someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y no nos conformemos a este siglo. El mundo presenta muchas distracciones, el mundo presenta muchos desafíos, muchas cosas que nos atraen. Pero es allí donde nosotros debemos estar enfocados en Cristo, porque Él es el único que puede transformar nuestro carácter. Y ahora el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mensajes Selectos, página 47 del año 1897 dice: las formas de incredulidad son variadas, pues Satanás aguarda cada oportunidad para inculcarnos alguna de sus características. En el corazón humano hay la tendencia a ensalzarse o vanagloriarse si el éxito acompaña los esfuerzos hechos, pero el ensalzamiento propio no puede hallar lugar en la obra de Dios. Cualquiera sea vuestra inteligencia, no importa cuán ferviente y arduamente podáis trabajar, a menos que desechéis vuestras tendencias al orgullo y os sometáis a ser conducidos por el Espíritu de Dios, estaréis en el terreno donde se pierde. La muerte espiritual del alma se manifiesta por orgullo espiritual y una vida de invalidez.
Los que llevan una vida tal rara vez trazan caminos derechos para sus pies. Si se fomenta el orgullo, se llegan a contaminar precisamente las cualidades de la mente que la gracia, si se hubiera recibido, habría convertido en una bendición. Las mismas victorias que hubieran sido sabor de vida para vida, si la gloria hubiese sido dada a Dios, se empeñan con la gloria propia. Estas cosas pueden parecer pequeñas, indignas de ser tomadas en cuenta, pero la semilla así esparcida trae una segura cosecha. Estos pequeños pecados, tan comunes que a menudo pasan sin ser notados, son los que Satanás usa en su servicio. Mira bien, lo importantísimo. Esos detallitos pequeñitos que tú piensas que es un pecado, pero es que solamente fue una expresión, es que solamente fue un gesto, es que solamente fue un caminar. A veces pensamos que esos pecados pequeñitos no tienen importancia, pero mira bien lo que dice aquí. Esos pecados son los que Satanás usa en su servicio. Claro, porque es que nosotros no les prestamos atención porque como pensamos que son tan pequeñitos no tienen mucha relevancia, y es allí donde Satanás llega a dominarnos. Por eso el creernos más, el orgullo y todas estas cosas no caben en el cristiano, porque esto hace que el enemigo trabaje con él. Es importantísimo entonces prestarle atención. Y dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Y aquí Pablo entonces nos aconseja sobre la humildad. No podemos creernos más que los demás. Todos somos iguales a la vista de Dios, y todos tenemos un propósito, todos tenemos una meta, todos vamos hacia el mismo lugar. Debemos apoyarnos unos con otros y estar así unidos, porque la unidad es lo que Dios desea en nosotros. Y ahora mira el versículo 16 lo que menciona: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nótese bien el énfasis que el apóstol hace en esto. La humildad, el no creernos más, el unirnos, el estar conectados con Dios. Es importante que nosotros lo mantengamos. Y ahora el versículo 17 habla de algo interesante. Presenta muchas cosas, no voy a tener el tiempo de mencionar porque es demasiadas las temáticas de las cuales habla Pablo aquí. Solo te invito a que le prestes mucha atención. Todo el capítulo es importantísimo. Todo el capítulo es valioso. Es un sermón de instrucciones. Habla sobre el amor, dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Todos esos consejos sirven en la vida práctica, son consejos prácticos, cómo debemos vivir el cristianismo. Y el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. No paguéis a nadie mal por mal. Revit and Herald del 29 de diciembre del año 1896 dice así: la veracidad y la sinceridad siempre debieran ser abrigadas por todos los que pretenden ser seguidores de Cristo. El lema debiera ser Dios y lo correcto. Proceded honrada y correctamente en este presente mundo malo. Algunos serán honrados cuando vean que la honradez no pone en peligro sus intereses mundanales, pero serán borrados del libro de la vida los nombres de todos los que proceden de acuerdo con este principio. Debe cultivarse una estricta honradez. No podemos pasar por el mundo sino una vez. No podemos regresar para rectificar error alguno. Por lo tanto, cada paso que andemos debiera darse con temor piadoso y cuidadosa consideración. La honradez y la costumbre no están en armonía. O la costumbre es subyugada para que la verdad y la honradez sostengan los principios de control, o la costumbre asumirá el control y la honradez cesará de dirigir. Ambas no pueden actuar al mismo tiempo. Nunca pueden estar de acuerdo. Cuando Dios junte sus joyas, los veraces, los sinceros, los honrados serán sus escogidos, sus tesoros. Los ángeles están preparando coronas para los tales, y la luz procedente del trono de Dios se refleja en su esplendor que fluye de esas diademas adornadas con estrellas semejantes a piedras preciosas. Por eso es que Dios dice aquí: no paguéis a nadie mal por mal. Debemos buscar lo bueno delante de los hombres, ser honrados, que las personas nos consideren unas personas de bien, personas de verdad, personas honradas, personas sinceras, humildes. Estas son características que deben tener los cristianos. Son consejos prácticos que nos brinda el apóstol para poder tener una buena vida, para vivir el cristianismo como Dios lo pide. Luego dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
en cuanto dependa de vosotros. Porque a veces sucede, ¿no?, que una persona se disgusta con nosotros y en nuestro corazón no hay nada contra esa persona. Entonces, en lo que a mí depende, yo debo buscar la paz con ella. Pero si yo lo busco y él sigue enojado, ya no puedo hacer nada. Pero en mi corazón debe haber paz. A esto se está refiriendo el apóstol aquí, porque obviamente sí, hay muchas personas que por más que uno actúe de mejor manera, siempre les va a incomodar. Así que hay que procurar la paz con todos. Y versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Revista Angel del 21 de diciembre del año 1897 dice: cuando la oposición obstinada a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea oprimido con aflicciones por sus prójimos, Dios se interpondrá. Entonces se oirá la voz desde las tumbas y de los mártires, representados por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que sostuvieron. Entonces ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Serán contestadas las fervientes oraciones de sus hijos, pues a Dios le agrada que los suyos lo busquen de todo corazón y dependan de Él como su libertador. Será buscado para que haga estas cosas para los suyos, y Él se levantará como su protector y vengador. ¿Acaso Dios no hará justicia en sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios es un Dios de justicia. Y tal vez hoy día tú estés presentando muchas injusticias en tu vida, pero el texto te recomienda, querido amigo, querido hermano, deja la justicia a Dios. No tomes justicias por tus propias manos. No trates de vengarte por ti mismo, porque la venganza es de Dios, dice aquí el texto. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria al Señor. Qué maravilloso mensaje, querido hermano. Consejos que Dios nos da y debemos prestarle atención. Consejos prácticos. Cómo vivir una vida de piedad, una vida de amor, una vida de entrega, una vida de sumisión, un cristianismo ideal. Dios desea que tú y yo vivamos correctamente y que vivamos en amor, que es lo más importante, en amor unos con los otros, entendiendo que todos hacemos parte del pueblo de Dios y todos vamos hacia el mismo camino. Todos necesitamos la misma gracia, todos necesitamos el mismo Espíritu, todos necesitamos a Cristo Jesús y debemos orar los unos por los otros, apoyarnos los unos a los otros y permitir que Cristo reine en nuestro corazón. Hazlo, querido hermano, únete y entonces Cristo reinará en tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!